Aleluya. Muy buenos días, amados hermanos. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana preciosa, el cual Dios en su infinita misericordia ha querido que yo esté aquí hoy presente para enseñar, como siempre, un mensaje de aliento y esperanza para el pueblo de Dios que quiere desayunarse tempranito hoy y vino a la iglesia a recibir lo que se ha preparado desde los cielos para todos nosotros. Bien, estamos en época de Navidad, ¿verdad que sí? Entonces traigo un mensaje alusivo a la época y se trata de entender el verdadero significado de la Navidad. Porque realmente muchas veces estamos en esta época y nos envolvemos en tantas situaciones y nos olvidamos de el verdadero significado de la Navidad. Y no sé si ustedes le preguntan por ahí, alguien le dice, ¿y qué es lo que significa la Navidad? Y muchas veces quizás no tenemos las suficientes palabras, los suficientes argumentos para decir, la Navidad significa esto, significa aquello, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos una dirección, o sea, no es por nuestra propia cuenta, sino que si queremos averiguar el verdadero significado de la Navidad, entonces, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Dónde vamos a ver ese significado? Yendo a un supermercado, yendo a una tienda de electrodomésticos o yendo a una boutique, porque en esta época se hacen muchas de esas cosas. Nos envolvemos mucho en ropa, en comida, en bebida, en fiesta, en reuniones, y es parte de, pero voy a explicar desde el punto de vista de nuestras creencias qué es el verdadero significado de la Navidad. Y quiero irme a un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Isaías 9, por favor. Isaías 9, 6, 7. Voy a estar constantemente consultando la versión Dios habla hoy. Quizás si tienen la versión Reina Valera, está un poquito diferente. Isaías 9, 6, 7. ¿Qué dice? Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Mire que esto se escribió a unos 750, 800 años antes de Cristo, y lo que está diciendo simplemente es algo profético, en el cual ya 750 años, 800 años antes se sabía, o no se sabía, sino que el Señor profetizó a través de un profeta llamado Isaías que el nacimiento de Jesucristo se iba a producir en la época donde realmente se produjo. Entonces, las Sagradas Escrituras narran el nacimiento de Jesús. Principalmente está en 3 evangelios de los 4, pero principalmente en 2 evangelios: el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, pero principalmente en Mateo,
porque Lucas lo que hace es citar a Mateo, ¿verdad? Y lo escribe exactamente de esa manera. Entonces vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo a partir del 18, para que veamos eso del nacimiento de Jesús. Porque le auguro que lo que se celebra en esta época es el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. El nacimiento más importante de la humanidad es el nacimiento de Jesús. Entonces dice a partir del versículo 18 en Mateo 1, el origen de Jesucristo fue este: María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Mire qué encrucijada más grande, ¿verdad? Es algo extraordinario para la época. O sea, José y María estaban comprometidos para casarse, ¿verdad? Pero de repente viene María y está embarazada. En lo natural, los pensamientos que vinieron a José, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Mi comprometida, sin uno haber tenido ningún tipo de relación íntima, entonces ya está embarazada. Entonces vinieron todas las dudas que le puede venir a un hombre en esas circunstancias. Pero siempre la mano de Dios interviene para que las cosas simplemente se hagan según su propósito. Entonces el 19 dice: José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Bueno, soy un hombre bueno, no voy a dar secreto a esta mujer, me voy a apartar de ella en secreto. Y el 20 dice: ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. El 22 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Adelantándome un poquito a la pregunta del tema: ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Una palabra lo puede decir: nacimiento. La Navidad significa nacimiento. Y lo podemos buscar, por ejemplo, en el significado que tienen los diccionarios. ¿Qué significa la palabra Navidad? En el mundo cristiano, festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Esta palabra tiene su origen en el latín en la palabra nativitis, que quiere decir nacimiento. De manera que la Navidad es que la conmemoración del nacimiento de Jesús. ¿Por qué lo hacemos en esta época? Porque evidentemente que no hay algo cierto en las Sagradas Escrituras que diga que Jesucristo nació en diciembre o que Jesucristo nació el 25 de diciembre. No lo dice por ninguna parte, pero tampoco hay que meterse en ningún tipo de controversia, porque si fue en diciembre o en noviembre o en octubre o en septiembre, eso no es un problema para nosotros. Simplemente que Él nació y sabemos que nació, ¿verdad? Aunque no se registre de tal manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Conmemorando el nacimiento más importante de la humanidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Y en Jesús habitaba el Espíritu de Cristo.
Entonces, en el griego, el origen de la palabra Navidad, en griego la palabra Navidad o la palabra Cristogema o Cristogenma se traduce como nacimiento de Cristo. Estas raíces etimológicas destacan el simbolismo del nacimiento de Jesús en la tradición cristiana, consolidando el vínculo entre el aspecto espiritual y la celebración cultural. Ya sabemos que el origen de la Navidad significa nacimiento, y específicamente el nacimiento de Jesucristo, que constituye la celebración de la época. ¿Por qué la Navidad es tan importante? ¿Por qué la Navidad es tan importante para nosotros? O sea, evidentemente que hay un fuerte componente del cristianismo y un fuerte componente cultural. O sea, la tradición, la cultura empuja a la gente a hacer las cosas. Aunque usted no quiera, usted se mete en el redil. O sea, el aspecto cultural marca de manera determinante lo que la gente hace. Porque si la gente ve haciendo mucho, o si la gente ve que muchos están haciendo algo, entonces uno dice, ¿y por qué yo no voy a hacer eso? Entonces uno se mete como en eso, en el camino de lo que están haciendo mucho. Pero realmente lo que se hace en la época de Navidad, para los creyentes, evidentemente que hay cosas que están totalmente divorciadas de nuestras creencias. O sea, hay muchas cosas que se conjugaron, que se alinearon, que se compusieron, que se hicieron para que fuera en esta época, ¿verdad? Pero nosotros simplemente no debemos ignorarlo, ¿verdad? Porque la Navidad es tan importante, porque comemos muchos dulces. Evidentemente que hay gente que engorda en la época de Navidad porque los dulces abundan. Las frutas, las uvas, las manzanas, todas las frutas dulces. Y por supuesto la abundancia de comida, ¿verdad? En la época donde había mucha pobreza, evidentemente que era una bendición que llegara la Navidad, porque ahí había mucha comida, ¿verdad? Y todavía de hecho hay mucha pobreza. Nosotros muchas veces nos alejamos un poquito del tema de la pobreza, pero ¿cuántas familias pobres hay en nuestro país? ¿Cuántas familias pobres hay en la República Dominicana, ¿verdad? Pero eso como que se le da un poquito de lado, ¿verdad? Hay mucha gente con demasiadas necesidades. Entonces la gente en esta época, fiesta, rumba, muchas fiestas, la gente participa de muchas fiestas, hay mucha música, hay mucha tienda, hay mucha compra de ropa, hay muchos regalos. Y el regalo, quiero decirlo como que bueno, ¿verdad? Porque cuando usted regala, es como que usted está agradecido de lo que Dios le ha dado, y usted regala. Hay gente que no regala porque el codo lo tiene muy duro, ¿verdad? Entonces no regalan. Entonces es una época de abundancia. Sí, hay más dinero, hay más de todo, ¿verdad? Hay más abundancia de lo acostumbrado. Entonces la gente se reúne, ¿verdad? Entonces en esas reuniones nosotros debemos aprovechar la época. ¿Para qué nosotros debemos aprovechar la época? Para comer mucha fruta, para comer mucho cerdo, para aprovechar, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que es de gente, ¿verdad? O sea, no nos imaginamos un evangelio solitario, ¿verdad? El evangelio es para establecer primeramente una relación de intimidad con nuestro Señor, ¿verdad? Pero esa relación de intimidad no es simplemente para que nosotros nos quedamos, tenemos una relación de intimidad con Cristo. No, es para que eso nos sirva de ejemplo y nosotros entendamos que tenemos que tener una comunión con nuestros hermanos, una comunión con nuestros compañeros, una comunión con la gente que nosotros estamos relacionados. Entonces todo lo que le mencioné anteriormente, o quizá la mayoría de cosas que le mencioné anteriormente, definitivamente no es la Navidad. Eso no es la Navidad, pero sí debemos aprovechar esta época. Todo eso es simplemente un reflejo. Siempre hemos hablado, por ejemplo, que el Antiguo Testamento era como sombra de las cosas que vendrían. Entonces esas son como sombras, pero las sombras no son malas, ¿verdad? Porque auguran la luz después de la sombra que viene. Viene la luz, ¿verdad? Entonces hay que hablar de la sombra primero. Entonces cuando llega la luz, entonces aprovechar realmente que eso es la luz. Entonces voy a hablarles de varios elementos que tienen que ver con
el nacimiento. Navidad es el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Aunque la gente sea incrédula, aunque la gente sea ateo, la gente celebra la Navidad sin saber el verdadero significado. Pero nosotros debemos celebrar la Navidad entendiendo el verdadero significado. El verdadero significado de la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Un muchachito que nació allá en Belén. Un muchachito, ¿verdad? Pero que ese muchachito simplemente es ¿quién? Un simple Jesús. No. O sea, ese Jesús simplemente es el Dios encarnado. O sea, por primera vez Dios, que es un espíritu, y el espíritu no podemos verlo, entonces Dios tenía un plan perfecto con la humanidad. Y era que Él quería que nosotros, a pesar de todo lo que nos habíamos desviado de Él, Él tenía la esperanza de reconciliarnos con Él. Entonces hizo de todo en el pasado para reconciliar al hombre con Él, y no había manera. El hombre se reconciliaba y volvía a caer de nuevo, producto de las tentaciones. Entonces el plan que Dios orquestó es simplemente hacerse visible a través de un nacimiento de una virgen, ¿verdad? Que para ustedes es imposible. La mujer, ¿cómo que una virgen puede traer a luz a un niño? ¿Sí? Dios eso lo hizo porque Dios quería traer. Dios no podía pasar por procesos en el cual nosotros pasamos, ¿verdad? Como nosotros nos engendramos, ¿verdad? O sea, Dios no podía hacer eso, ¿verdad? Porque Dios tenía que ser perfecto, ¿verdad? Entonces Dios se encarnó en ese niño Jesús, ¿verdad? Que en la primera época de su vida no entendía, ¿verdad? Jesús no entendía las cosas, hasta que Dios poco a poco se le fue revelando, ¿verdad? Y fue Dios en carne, ¿verdad? Yo recuerdo un libro que leí por muchos años que decía Dios o Jesús o Jesucristo en los días de su carne. Ellos repetían mucho esta expresión: Dios en los días de su carne es Jesús. O sea, la única vez que Dios se hizo visible fue en Cristo, ¿verdad? Porque Él quería cumplir ese propósito de reconciliar la humanidad con Él. Y el propósito fue traer a su Hijo acá. Entonces Dios, en su infinita misericordia con la humanidad, se hizo hombre. Repito, hombre hecho carne, y proporcionó un plan perfecto para salvarnos de nuestra condición de esclavitud y redimirnos de nuestros pecados. El plan de salvación. O sea, que muchas veces se nos olvida que Dios tiene un plan para salvar al hombre. Y recuerdo algunas denominaciones que tenían bien escrito el plan de salvación. Vamos a darte a conocer el plan de salvación. Y realmente es así. Dios tiene un plan de salvación. ¿Y quién va a dar a conocer ese plan de salvación? Va a ser los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué otra persona podría tener el conocimiento del plan que Dios tiene con los hombres, ¿verdad? Entonces nosotros que hemos sido iluminados en nuestro pensamiento es que debemos dar las buenas nuevas a aquellos que no conocen del Señor. Entonces en esta época de Navidad, entonces hay que aprovechar un momento específico para juntarse con un amigo, para juntarse con un familiar, para juntarse con un compañero y evidentemente hablarle del plan que Dios tiene con él. Entonces, después de explicarle lo que significa que la Navidad significa el nacimiento de Dios, el nacimiento o la creación de Dios aquí en ese niño Jesús a través de una virgen, que es la Virgen María. Entonces, ¿qué significa el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús que trajo a nosotros ¿qué? Esperanza, ¿verdad? O sea, una de las cosas importantes que tiene el creyente es que tiene esperanza, ¿verdad? Hay gente que está desesperanzada, hay gente que perdió la esperanza ya.
Hay gente que no encuentra el rumbo porque no tiene esperanza. Solamente vive el día a día, los afanes de la vida. Entonces, la esperanza es de una salvación. La esperanza que tiene el hombre es de una salvación. Porque los otros no tienen esperanza de salvación, porque ni siquiera creen esto. O sea, el hombre natural lo que cree son los años de la tierra aquí. Los 70, 80, 90, lo que nos den. Y algunas veces son menos. Entonces, el hombre natural no cree en la salvación, no cree en esto. Entonces, Dios nos trajo esperanza porque nos dio a conocer el plan de salvación. Entonces, en Efesios 2, vamos a leer Efesios 2, en la versión Dios habla hoy, desde el 1 hasta el 9, y dice: salvos por gracia. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esto, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Y el 4 dice: pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Es decir, que la salvación que Dios nos ha dado no ha sido por nuestro buen comportamiento, simplemente ha sido porque Él nos ha dado un grado de fe que nos permitió entender simplemente que puesto los ojos en Él, entonces nosotros tenemos salvación por Él, no por nosotros ni porque las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra. Porque hay una corriente muy arraigada en estos tiempos, y es que si hacemos buenas obras nosotros vamos a conseguir el favor de Dios. No es así. Simplemente por fe nosotros accedemos al reino de Dios, y es algo de Él, no es algo de nosotros. Ni siquiera la fe. La gente dice: yo tengo fe, pero ¿quién fue que te dio esa fe? La fe simplemente es un grado de fe que Dios te proporciona para que tú puedas creer en los misterios de Dios. Entonces, para que todo esto se produjera, simplemente hubo que hacer algo. Que era fácil que el hombre se reconciliara con Dios, que el hombre se acercara a Dios. Simplemente Dios tuvo que proporcionar un ministerio. O sea, y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación, que muy bien está explicado en 2 Corintios 5, 17 al 21. En la versión Dios habla hoy. 17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar ¿qué? La reconciliación. Y el 19 dice: es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios.
Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. O sea, Cristo no pecó, Jesús no pecó, simplemente fue Dios que lo hizo pecado, pero ese pecado no era de él, sino era todo el pecado de la humanidad fue contra él para que simplemente él fuera la justicia sustitutiva. Entonces él pagara las deudas que nosotros teníamos que pagar. Entonces ya nosotros no pagamos las deudas, sino que las pagó él, y entonces hoy nosotros somos salvos gracias a ese ministerio de la reconciliación que hoy nosotros tenemos y que debemos predicarlo. O sea, apréndase bien estos 4 versículos de 2 de Corintios, del 17 al 21, y con eso usted puede hacer una buena enseñanza con alguien que no conoce de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿estamos bien con la cadenita? Navidad significa la celebración del nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús significa esperanza. Y esa esperanza es una esperanza de salvación. Entonces, después de la salvación, es lo que se llama la redención. La redención no es más que la liberación. Y en Efesios 1 dice: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación, que es el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos has hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado, y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mundo de Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la verdadera liberación, que el hombre conozca, ¿verdad? En la tierra tenemos algunos conocimientos, pero la sabiduría que viene de Dios y el entendimiento que Dios nos da a través del entendimiento de las Sagradas Escrituras nos garantizan que realmente nosotros hemos sido redimidos, hemos sido liberados. O sea, la culpa que nos agobiaba, que era la culpa del pecado, simplemente ya hubo alguien que pagó por eso. Entonces la liberación vino, que no es más que la redención, y hoy nos podemos declarar libres, redimidos por la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esa cruz del Calvario nosotros fuimos ya justificados, fuimos redimidos, y a partir de ahí entonces se produce lo que se llama el proceso de la santificación. La santificación no es algo que termine, sino es algo que comienza y perdura por toda la vida. Hoy nosotros somos santos, no santos como nos lo vendieron en el pasado, Santo Tomás, San Juan, no, sino somos santificados. Dios nos santificó, Dios nos apartó del mundo y simplemente somos santos para Él. O sea, Dios nos ve a nosotros en nuestra imperfección, pero que nos ve a través de Cristo como santos, como justos. Entonces, mírese así, que Dios nos mira así. Algunas veces usted ve como medio manchado, medio sucio, que no me merezco que... No, Dios no nos mira a través del lente del que nos redimió, el que nos liberó, el que nos libertó, el que nos redimió. Somos limpios, estamos santificados, estamos redimidos. Entonces, si el verdadero significado de la Navidad es entender el nacimiento de Jesús a través de la esperanza, a través de la salvación, a través de la justificación, a través de la redención, entonces todo eso es lo que se llama el Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es simplemente buena noticia. Y todo eso que yo le he dicho, sé que son malas noticias, son excelentísimas noticias. El Evangelio es dar a conocer las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la gente conoce todas esas cosas nuevas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No me van a decir? Después que el hombre conoce extraordinaria noticia, ¿qué es lo que hace? Se pone a llorar. ¿Qué es lo que hace? Celebra. O sea, el hombre celebra todas esas cosas buenas, ¿verdad que sí? Y por eso que la Navidad tiene un componente de celebración. No es una fiesta ahí en el Samoa Bar, ¿verdad? Cuando la gente que tiene años iba al Samoa Bar a bailar en la época de Navidad. La Hora Azul, no sé si eso está abierto. Los lugares que hacen fiesta, es la celebración de conocer las buenas nuevas de que realmente nosotros estamos ya libres de pecado, estamos libres de temor. ¿Por qué entonces nosotros no alegrarnos? Debemos estar alegres, gozosos permanentemente, porque conocemos eso. El mundo no conoce de esas buenas nuevas, y por eso que el mundo busca la manera de alegrarse, y lo hace a través de ¿qué? A través de cosas como la comida. El hambriento sueña con llenarse el estómago, ¿verdad? Es una felicidad, porque el que pasa hambre y le da mucha comida es la felicidad más grande, ¿verdad? La gente, el hombre natural con las bebidas, eso es loco que venga una época a beber se ha dicho, tan loco no es que beber sea algo malo, pero que la forma como asumen que se comienza a beber. Y le decía a un amigo mío, ¿verdad? Usted se toma 2 cervezas, bien, pero después que usted se toma 2 cervezas, ¿qué es lo que está? Usted está orinando su cuarto, usted está orinando su cuarto allá. Si usted quiere tomarse, bébase 2 cervezas, después de 2, ¿qué? Ya entra por aquí y sale por la orina, porque la vejiga no aguanta más. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Botar, y es así, meter el dinero suyo en orina, invertirlo en orina, literalmente es así. Entonces la gente se alegra de esas cosas, La bebida es un mundo extraordinario, una gran industria en el mundo. Entonces, esa es la celebración que hacen ellos. Ellos no están gozosos y creen que a través de la bebida ellos se van a poner alegres. Y es así. O sea, en lo más profundo de su ser, ellos están tristes, ¿verdad? Sí. Y buscan una bebida que es alucinante, ¿verdad? Como el alcohol, para no mencionar las otras, ¿verdad? Que son más peligrosas. O no se sabe si el alcohol es más peligroso que las otras cosas. Hay estudios que dicen que el alcohol es mucho más peligroso que la gente la tienen prohibida. Entonces, esa profunda tristeza que tiene el ser humano, que simplemente es una tristeza espiritual, entonces tienen que llenarla. ¿Con qué? Con romo y fiesta, que sí. Aunque al otro día vuelve la tristeza, porque después que se fue el efecto alucinante de las bebidas, de las sustancias, simplemente vuelve la tristeza. Simplemente como el dolor que se calma con ¿qué? Con un analgésico. El dolor no se va. Simplemente hay una manera que el cerebro no lo percibe. O sea, como decir, vamos a taparlo por un tiempo para que el cerebro no perciba ese dolor. Pero cuando pasó el efecto del analgésico, simplemente vuelve el dolor, porque no es una cura, sino simplemente un tratar de pasarla bien por algún tiempo. Entonces estamos de acuerdo con que la Navidad es celebración, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a celebrarla. ¿Con qué la vamos a celebrar? ¿Con qué? Con comida. Ok. O sea, debemos comer, ¿verdad? Pero no comer como si la gente le mete el lápiz a lo que la gente gasta el 24, el 25 en comida. Yo sueño un día realmente con despegarme de esa tradición, ¿verdad? Mira,
o sea, yo sueño con despegar, ¿verdad? De eso realmente. Un día yo voy a hacerlo, me voy a comer mi locro de arenque el 24 de diciembre. De verdad, de verdad. De verdad, porque de lo que sea, ¿verdad? Porque es una especie de parafernalia lo que la gente hace en Navidad. Y quizá eso era lógico en una época de nuestras vidas donde la abundancia no era. Pero uno come cerdo cualquier día del año, ¿verdad? Uno come ensalada. Cuando yo era chiquito, ensalada solamente en Navidad y en Semana Santa. 2 épocas se comía la ensalada. En Navidad, yo me recuerdo de ese arrocito blanco con una remolacha que lo ponía rojo. Eso para mí era extraordinario, ¿verdad? Pero de verdad, en serio, ¿verdad? O sea, la abundancia de comida, o sea, casi es un pecado realmente. Casi es un pecado, porque tantos hambrientos en el mundo y nosotros llenándonos el estómago de tal manera que el otro día tengamos quizás algún tipo de indigestión. Hay que comer, hay que ingerir algún antiácido, alguna situación, un té de orégano, como yo. Me gusta mucho el té de orégano. Pero realmente hay que comer, ¿verdad? Pero no hay que abusar. Yo pienso que muchas veces es un abuso, ¿verdad? La cantidad de alimentos que preparamos. Y usted tiene quizás, se van a reunir 10, 15, 20 gente, ¿verdad? Y usted prepara comida como para 40, ¿verdad? Prepare la comida para esa cantidad. Que hay que calentar al otro día para no cocinar. Otra tradición también, ¿verdad? Bien. Miren, lo de celebración no me lo estoy inventando, ¿verdad? O sea, la celebración es realmente, o sea, cuando Jesús nació, evidentemente hubo fiesta en los cielos, ¿verdad? Porque es el acontecimiento más grande. Mire, Señor, el acontecimiento más grande de la humanidad fue el nacimiento de Jesús. Entonces, dice en Lucas, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este pasaje evidentemente que destaca el gran júbilo, el gran gozo, la paz y la salvación que trae el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Fiestas en los cielos. Hubo una gran fiesta en los cielos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero detenerme un poquito en el nacimiento, ¿verdad? Dios. ¿Dónde debió nacer Dios? En esa época me imagino que habían palacios, que habían habitaciones hermosísimas, preciosas, sábanas, camas. Pero ¿dónde nació Jesús? ¿Pero dónde fue? ¿Pero en un qué? Y la palabra establo suena bonita. Nació un establo. ¿Qué es un establo? ¿Un qué? Un corral. ¿De qué? De vacas. Mire qué lugar, qué palacio utilizó Dios para que naciera su hijo, ¿verdad? En un corral, en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Una cuna preciosa. Ahí donde comían los animales, ¿verdad? Las hierbas, ahí, en un lugar. Y si le narro lo que a la vista, ¿verdad? Me imagino lo que eso significaba a la nariz de uno. Qué olorcito ahí había en ese corral, ¿verdad? Y algunas cosas que los animales no tienen sanitario. No son como nosotros que van a un lugar, sino que yo hace una necesidad donde sea. Entonces, mire, qué lugar escogió Dios para que naciera su hijo, ¿verdad? Entonces eso demuestra, hermanos y amigos, la
humildad con que Dios quiso que naciera su hija. En un lugar, el más humilde de los lugares, ¿verdad? No nació en una maternidad, no nació en un hospital, no nació con una partera. Entonces, esa información, ese nacimiento, ¿verdad?, es lo que hoy nosotros celebramos, y que nosotros debemos entender todo el significado espiritual que tiene ese nacimiento. Entonces debemos actuar con humildad, debemos actuar simplemente con sencillez, no desgastarnos en esta época, no hacer cosas grandilocuentes para que los demás vean lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros evidentemente pasamos de esa época del aparentar. Nosotros no debemos aparentar nada antes. Nosotros lo que debemos ser, eso, hijo de Dios. O sea, hay mucha parte de la humanidad que vive de las apariencias, que los demás vean lo que yo tengo, ¿eh? Hay gente que vive del exhibir el tener, pero no se preocupa mucho por el ser. Nosotros lo que debemos ocuparnos es por ser, expresar la naturaleza de este ser, que es que los demás ven en nosotros que somos hijos de Dios. Amén. Sin tener que enrostrárselo, ni tener que decir, mire, yo soy hijo de Dios. No. O sea, que usted se conduzca como un hijo de Dios. O sea, que Dios vea en usted la verdadera esencia, que es Cristo en nuestros corazones. Entonces, cuando elegí este tema, evidentemente que este es un tema que se ha predicado en muchas oportunidades. No estoy diciendo que estoy predicando algo nuevo. Entonces, cuando se predica en esta época del verdadero significado de la Navidad, nosotros los creyentes debemos practicar ese tipo de significado, no envolvernos en los negocios del mundo y meternos tanto que algunas veces nos confunden y decimos, ¿y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Lo veo caminando y caminan igual, lo veo vistiendo y visten igual, lo veo comiendo y comen igual, lo veo bebiendo y beben igual. Entonces nosotros debemos hacer la diferencia, no para apariencias, no para que nos vean. Y si alguien tiene que vernos, que nos vea a Dios, ¿verdad?, ¿qué somos nosotros en esencia? Entonces quiero leer un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, 5-11. Filipenses, y estamos casi en la postrimería. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Pero eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La Navidad, hermanos y amigos, es Cristo. El verdadero significado de la Navidad es Cristo, el nacimiento de Cristo. No es lo que no ha vendido el mundo, sino que si nosotros honramos a nuestro Señor Jesucristo en esta época de Navidad y aprovechamos el papel que leímos hace un ratito, el papel de embajadores, y demos a conocer el plan de Dios que tiene con el hombre, que es reconciliar al hombre con Dios, entonces nosotros estamos haciendo parte de lo que es el significado de la Navidad. Yo pienso que la Navidad es una época de acercar
a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros y a todo aquel que compartamos en esta Navidad, tratar de reconciliarlo con Dios. Hacer el papel que nos toca a nosotros, porque recuerde que Dios es que va a hacer eso, pero nosotros somos embajadores y Dios a través de nosotros puede hacer lo que nosotros somos incapaces de hacer. Entonces, Navidad es ¿qué? Cristo. Navidad no es lo que el comercio nos ha enredado y nos ha dicho todo lo que le mencioné anteriormente. Navidad es nacimiento de Cristo y Cristo es la esperanza, Cristo es la salvación, Cristo es la redención, Cristo es la justificación, Cristo es la santificación. Y si todas esas cosas son buenas, entonces celebramos, tenemos gozo en nuestro corazón, tenemos júbilo en nuestro corazón y no vamos a ocultar de que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos todos a ponernos de pie y a orar, y vamos a orar de tal manera que sea Dios que termine de acomodar este mensaje, que puedo confesar que soy incapaz de terminarlo, pero que sí Dios en su infinita misericordia con todos nosotros es capaz de hacernos entender el verdadero significado de la Navidad. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana en el cual tú has permitido que como iglesia nos reunamos aquí en nuestra casa de fe. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Guárdanos en esta época en el cual hay mucha celeridad en las calles. La gente está despavorido por hacer lo que tiene que hacer y algunas veces somos víctimas de esas cosas. Guárdanos, protégenos de todas las adversidades de este mundo. Te adoramos, Señor, te bendecimos y danos a conocer en nuestro más íntimo, en lo más íntimo de nuestro ser, el verdadero significado de la época en la cual estamos viviendo, que es la Navidad. Te damos gracias por darnos a conocer a tu Hijo, que tu Hijo ha sido nuestra esperanza, que tu Hijo ha sido nuestra salvación, que tu Hijo nos ha cambiado el rumbo y nos ha puesto en una posición de excelencia, ¿verdad? Nos ha dado a conocer el regalo más grande que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conocer que tenemos en Él vida eterna, que tenemos en Él vida eterna. Gracias por darnos a conocer ese misterio que estaba escondido y que hoy es revelado a sus hijos, de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos y hermanas.